favor a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer del capítulo 3, el verso 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Vamos a ver nuevamente un poco más lo que hace nuestra mente muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Eso es bien importante, amados santos, que nosotros entendamos cómo está trabajando nuestra mente para que podamos verdaderamente hacer las cosas como Dios manda. Amén. Por esto le hemos puesto a este mensaje una idea. Y usted va a ver qué tremendo es esto, Qué tremendo es tener una idea en la mente, cómo nos puede afectar. Amén. Dice el Señor en su palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué cosa tan poderosa nos revela el Señor por medio del apóstol Pablo en su carta a Timoteo. ¿Cuál es el motivo principal de la Escritura? Que todos sus hijos y todas sus hijas sean perfectos. Que nuestras decisiones, lo que hacemos en nuestra vida, cuántas veces nos arrepentimos o nos damos cuenta que no tomamos la mejor decisión. Y Dios dice que para eso nos ha dado la Escritura, para irnos perfeccionando, y que Dios, conforme vayamos siendo perfeccionados, Dios nos vaya poniendo a trabajar en buenas obras. Qué cosa tan maravillosa es lo que Dios quiere, pero otra muy distinta es lo que nosotros llegamos a interpretar. Eso es bien interesante, amados hermanos. ¿Cuál es el mal de muchos creyentes, cristianos e hijos de Dios que tienen en su mente con respecto de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mal? Porque la palabra de Dios no puede cambiar. Dice el Señor que todo va a pasar en este mundo, pero su palabra permanece para siempre. Cuando nosotros vamos con la tía, con el tío, incluso usted lo ha vivido con los médicos. Usted va con un médico, le expresa sus síntomas, y uno le dice que usted tiene gripa, otro le va a decir que tiene influenza, y siempre varían las cosas. Pero en Cristo, en Dios Todopoderoso, su palabra es firme, inmutable. En su misma palabra Dios demuestra su inmutabilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente tenemos muchos, o hay mucho en la iglesia de Dios, en las iglesias, como ya hemos hablado en otras ocasiones, la raíz del mal entendimiento es la poca y mala información. Si no recibimos suficiente información, nuestra mente no tiene la claridad para entender el mensaje. Y hablando de la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría mayor que existe, ¿sí? Nosotros necesitamos aumentar todavía más esto con revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué hay mucha mala información? ¿Por qué hay muchos pastores, muchos predicadores que se han levantado no por el Espíritu Santo, Porque el libro de los Hebreos dice que ese llamamiento solamente lo hace Dios. Nadie puede recibir esa gloria si no es llamado por Dios. ¿Y cuántos pastores hoy día podemos ver en las iglesias que fueron hechos por pastores? Solamente encontraron la manera de hacer sermones, de hacer enseñanzas, y se lo dan a la gente. Y lamentablemente hay mucha gente que lo agarra y lo recibe porque cree que ese hombre ha sido enviado por Dios.
pero por sus frutos los conocerás, ha dicho el Padre. Por eso es importante que nosotros añadamos o le pongamos, le aumentemos a lo que recibimos aquí la revelación del Espíritu Santo. Pablo lo dice de otra manera, dice que cada quien sobreedifica. Lo hemos hablado mucho. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto mucho en nuestras enseñanzas, porque es el error que se sigue cometiendo. Si fuera algo que nosotros ya estuviéramos haciendo, Dios no nos lo estuviera recordando continuamente. Pero es la poca información lo que está pasando. Y le voy a poner un breve ejemplo que también para gloria de Dios ya hemos hablado. Hay mucha iglesia que cree que el templo de Jerusalén tiene que reedificarse antes de que venga el Señor Jesucristo. Y eso no es así. Porque si ese templo tiene que reedificarse, sabe que agarre sus cosas y vámonos, todavía le falta. Por eso el Señor dio señales. Y por eso muchos han de ser castigados, ya lo hemos hablado en otro tiempo. ¿Por qué? Porque no conocen y no le creen a Dios. Están creyendo profecías de hombres y pagarán. Y eso mismo nos pasa muchas veces aún en lo que recibimos, ¿sí? El mal que arrastra a muchos en las iglesias y tal vez o mayormente inconscientemente se llama idea. Por eso así le pusimos a este mensaje. Es el pensamiento básico. Escuche bien, y ahorita le voy a dar unos interpretaciones de idea, ¿sí? Es el pensamiento básico e incompleto que tiene la mente sobre la palabra de Dios. Para mayor claridad le voy a dar esto, que gloria a Dios porque lo encontré, y ponga mucha atención para que usted se dé cuenta cómo está usted también de engañado. No nos gloriemos en nada. Lo que Dios nos ha llamado para conocer la verdad, para confrontarnos con el engaño de nuestra mente y de nuestro corazón. Fíjese usted, idea, primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo. Esta interpretación es sin conocimiento, sin noción, sin comprensión, sin concepción, sin pensamiento, sin sensación, sin imaginación, sin concepto, sin reflexión, sin designio. Ahí le va otra. También idea, imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Esta interpretación también es sin imagen, sin representación, sin modelo, sin arquetipo, sin percepción. Tercero, conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones del entendimiento humano. Esto también tiene carencias. Sin plan, sin planteamiento, sin concepción, sin proyecto, sin bosquejo, sin esbozo, sin boceto, sin diseño. Otra más de idea, plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una idea. Esto también es sin asunto, sin materia, sin fondo, sin tema, sin trama, sin esquema, sin plan. Otra más, intención de hacer algo, frecuentemente en la construcción. Esto también tiene muchas carencias. Sin intención, sin propósito, sin decisión, sin convicción, sin resolución, sin empeño. Y por último, concepto, opinión o juicio formado de alguien o de algo, sus carencias a esta percepción. Sin juicio, sin concepto,
sin opinión, sin impresión, sin parecer, sin criterio, sin sospecha. Qué impresionante es que nosotros tenemos una idea de lo que es una idea y cuánta necesidad hay de que esa idea sea completada. Cómo trabaja nuestra mente que pensamos o llegamos a creer que lo que recibimos o lo que está formándose en nosotros es suficiente para guiar nuestros caminos, para guiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero si profundizamos en el significado de la palabra idea, vea cuánta necesidad o incompleto está en cualquier interpretación. Y en Cristo Jesús también tenemos ideas. Lamentablemente también tenemos ideas que tienen que ver por eso con nuestra madurez, con nuestro crecimiento espiritual y con la vida secular que llevamos. Porque yo tengo la idea de que soy un hijo de Dios, pero ¿cuántas deficiencias hay en mi vida? Eso es solamente el principio, pero todavía le faltan muchas cosas a mi vida que yo no le puedo poner, yo no las puedo ir a comprar a la tienda. No me van a llover. No es un tesoro escondido donde yo solamente necesite un mapa. Por eso es que nosotros necesitamos avivar, fortalecer nuestra intimidad con el Espíritu Santo. En oración no hay otro recurso. No hay otro medio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos estar tan equivocados pensando que estamos bien? ¿Y qué tiene que ver esto con la vida de los hijos de Dios? Dicho de otra manera, todo lo que leímos, ¿sí? O en otras palabras, es el conocimiento a la imagen más simple que se genera en nuestra mente de todas las cosas. No es ni siquiera si lo podemos comparar con una construcción, no lo podemos comparar más que con un simple ladrillo, ni siquiera con los cimientos. ¿Cuántas carencias tiene una idea? ¿Y qué idea tenemos nosotros de Dios? ¿Y qué idea tenemos nosotros de nosotros mismos? Y por eso nuestra vida espiritual no es lo que Dios espera. Gracias a Dios por su misericordia y su gracia, porque semana con semana, día tras día, el día de ayer lo hablamos, ¿sí? Día con día Dios nos pone delante del camino del bien y el mal y delante del camino de la vida. Pero nosotros tenemos una idea equivocada de las cosas, porque nuestra mente no es lo que Dios espera. Porque Cristo Jesús no está reinando en nuestro corazón ni en nuestra mente, aunque nosotros tenemos la idea que sí. Mire, primeramente, ¿qué tiene que ver esto con la vida de los hijos de Dios? Primeramente, que la mayoría de los que han cumplido el mandamiento de Dios al ser bautizados en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, escuche bien, tienen la idea de que se convierten en cristianos. Cuidado con esta palabra, amados santos. Cuidado con decir o que le digan o que usted acepte que es un cristiano. Le voy a decir por qué. Esa palabra significa pequeños seguidores de Cristo. Y esta idea lo va a limitar a esa palabra pequeño. Porque usted no sabe cómo va a trabajar en su mente. Usted lo agarra y lo recibe como un sobrenombre, como un título, porque le gustó. Pero si usted no se preocupa por decir, bueno, pero ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué me dices cristiano? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios mandó que se les llamara cristianos?
Si usted lo sabe, dígamelo, corríjame. Pero usted no se da cuenta que esa palabra lo está limitando. ¿Por qué? ¿Por qué usted es mamá? ¿Por qué usted es papá? ¿Por qué actúa como tal? Porque su mente está convencido de que usted es papá. Usted está convencido que es médico, que es arquitecto, que es licenciado. Pero si le dicen cristiano y usted no se da cuenta, esa palabra lo va a limitar. Y por eso hay mucha iglesia apática. Mucha iglesia que no está trabajando como Dios trabaja, como Dios quiere. No debería de congregarnos, no deberíamos de congregarnos para aprender, sino para compartir. Oye, hermana, ¿qué Dios te habló? Este púlpito está abierto. Y yo le hago la invitación, Si usted no se para aquí es porque usted no quiere, porque yo no tengo ningún problema. Y testigos me hay en la tierra y en el cielo. Pero ¿dónde está su comunión con el Espíritu Santo? Y eso es porque usted cree que es un pequeño Cristo. Y esa idea está creciendo en su mente y lo está limitando. Mire lo que dice Dios, San Juan capítulo 1, 12 y 13. Esto lo dice la Biblia, lo dice Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso sí lo dijo Dios. No está escrito en la Biblia que si usted se bautiza, se convertirá en cristiano. Pero esa palabra sí lo va a limitar en su crecimiento. Sí está afectando en su mente. Porque usted no está creciendo como hijo de Dios. La voluntad de Dios es que usted alcance la estatura de Jesucristo. Y hay muchas personas cobardes, pastores, pastores tristemente, que tienen miedo a la perfecta voluntad de Dios y transmiten ese miedo a la gente. No, nosotros no somos dioses, entonces tú eres un mentiroso. Porque la Biblia lo dice claramente, que Dios llamó dioses a los que reciben su palabra. Él los llamó así, no yo. ¿Por qué cambiarle? ¿Por qué transgiversar la palabra y el mandamiento de Dios? Porque tienen una idea equivocada. Porque tienen la idea. Usted tiene la idea que a usted le va a costar mucho estar aquí. ¿Y sabe lo que le va a costar estar aquí? Lo único que le va a costar es que usted invierta su tiempo en el Señor. Y Dios lo va a usar. Si usted se pone a leer la Biblia, dice el Señor que la palabra lo limpiará. Y Él lo limpiará aún más para que usted dé fruto. Y se acabó el cristiano. Y mire, ¿cuál es la diferencia entre un creyente, un cristiano y un hijo de Dios? El creyente tiene que ser, cuando empezamos a buscar a Dios, claro que sí, también somos creyentes, pero el creyente viene a la casa de Dios a oír solamente. ¿Cuántos hay en la casa? ¿Cuántos hay en las congregaciones que llevan más de un año y siguen sentados? Porque solamente vienen a pasar lista, porque tienen la idea de que ellos no los ha llamado Dios para servir. Porque
están equivocados en sus pensamientos. Santiago 2:20 al 26 dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, quien ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Todos aquellos que vienen solamente a escuchar la palabra de Dios y fuera de eso no hacen nada, es como si no estuvieran haciendo nada delante de Dios. Y no tiene por fuerza usted que servir en la iglesia, en un ministerio. Señor, heme aquí, envíame. Usted puede evangelizar, usted puede predicar fuera de la iglesia, siempre y cuando el Espíritu Santo lo esté mandando. Dice su palabra que Él pone el querer como el hacer. Eso es un creyente. Y en un principio fuimos creyentes, pero tenemos que seguir creciendo. El cristiano oye y hace con limitaciones. Escúcheme bien. Un creyente solamente oye, un cristiano ya oye y ora, pero con limitaciones. Es decir, se la pasa orando, esperando a que Dios haga la obra. Eso es un cristiano que pone toda su fe, su esperanza en la oración, en estar de día y noche tocando las puertas del cielo a ver quién le abre, a ver cuándo Dios se digna. San Lucas capítulo 11, 5 al 13 dice: les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? ¿O si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muchas de las veces Dios responde a tanta insistencia, no porque sea su voluntad, sino porque lo que Dios quiere es que usted no se aparte, y porque usted no ha entendido cuál es la idea de Dios con usted. Los cristianos tienen la idea de orar, orar y orar. Y no le estoy diciendo que no lo haga, No le estoy diciendo que no lo haga, entiéndame. Por supuesto que hay que orar. Pero le voy a mostrar la diferencia de un hijo de Dios. El hijo de Dios es oidor, hacedor y Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. No de solamente de Jesucristo.
Entendamos esto, en Jesucristo Dios nos mostró lo que quiere de nosotros. Jesucristo es el ejemplo que Dios mandó para que nosotros le creamos qué es lo que quiere hacer de mí, de mi persona. Yo tengo que alcanzar esa estatura. Lo que un hijo de Dios hace es que actúa bajo el poder y la autoridad del Padre, que habiendo recibido la palabra, manda que las cosas se manifiesten. Esa es la gran diferencia, amados santos. San Mateo 28, 16 al 20. Hablando después de la resurrección del Señor Jesucristo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjese nada más qué tremendo es esto. ¿Cuántas cosas vieron los apóstoles? Y después de su resurrección, también dudaron. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les está diciendo Dios? Todo poder está en mi nombre. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y firma el amén. ¿Por qué pues entonces siempre estamos dándole más poder a lo que Dios no le dio? Porque tenemos una idea equivocada. Porque nuestra mente no tuvo la suficiente información. Y así me he mantenido yo por mi pereza espiritual. Porque yo prefiero venir y sentarme que buscar al Señor. Para que usted puede venir a mí, mi amado hermano, Gloria a Dios, bendito sea Dios. Sea exaltado el Señor Jesucristo. Pero yo no le voy a decir para qué lo llamó el Señor. Yo no le voy a revelar los planes de Dios para su vida. Porque yo no lo llamé. Porque yo no soy Dios. Porque solamente en este momento y en este tiempo soy un instrumento. Pero concierne a cada uno de nosotros ir a la presencia de Dios para saber cuáles son sus propósitos para mí. Pero yo tengo la idea de que se me va a aparecer alguien y me va a encontrar en el camino y me va a profetizar. Oye, Dios te ha llamado para grandes cosas. Ese es perdóneme Dios si me equivoco, y usted, mi amado hermano, pero esa es charlatanería barata de muchos pastores. Dios tiene un propósito para tu vida. Solamente es para atraer muchas veces a las personas. Porque si tú eres el mensajero de Dios, dime cuál es el propósito de Dios. Eso te concierne a ti, no a mí. Porque yo sirvo a Dios, bueno, a menos que Dios me lo revelara, ¿verdad? A menos que Dios me mandara a hablarle, pero es muy difícil. Porque por eso Dios nos manda a llamar. Pero ¿cuál es la idea que tenemos? Esos tres tipos de personas existen en la iglesia, en las iglesias, por la idea de que cada uno tiene en su mente. Algunos se creen creyentes y así van a actuar, Algunos se creen, se adoptaron la palabra cristiano y de ahí no los va a sacar. Pero gloria a Dios por los que de verdad le creen y reciben la verdad en Cristo Jesús. Y creen que han sido llamados para ser hechos hijos de Dios.
para actuar en el poder de Dios, para mandar, porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no de los cristianos, de los hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que renovar. Pablo dice, renuévense en el poder de su mente, cambien de ideas, involúcrense mayormente en lo que Dios está mandando y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La mayoría de los que asisten a la congregación inconscientemente tienen la idea de que vienen a la clase de historia, a aprender de lugares, personajes, fechas, acontecimientos, etc. Y no entienden que la palabra que se está dando es la respuesta o la voluntad de Dios para su vida. Aunque se habla de otro tiempo, de otra persona, Dios trata el mismo problema con la misma solución. Dice la palabra en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchas veces hay muchos pastores que son muy históricos. Le dicen fechas, le dicen lugares, la gente se apasiona y se llevan conocimiento, pero el mismo Señor dice por medio del apóstol Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted no viene aquí a saber qué pasó con David, qué pasó con Elías, qué pasó con Isaías, qué pasó con Adán. Usted viene aquí para que Dios lo compare con esas personas. Porque usted tiene un problema que también tuvieron ellos. Y esto también lo vemos como padres con los hijos. Ahí va con el mismo sermón. Si estás cometiendo la misma falta, te voy a aventar el mismo sermón. Así muestra Dios, como le decía hace un momento, su inmutabilidad, porque no cambia. Pero ¿cuál es la idea que usted tiene en su mente? ¿Con qué pensamiento usted viene a la casa de Dios? ¿Porque es costumbre? ¿Porque usted viene a pasar lista? ¿Porque usted quiere aprender historia? Usted viene con un problema, Siempre. Usted no viene por su propia voluntad. Usted responde al llamado de Dios, pero no viene con ese pensamiento, porque tiene una idea equivocada en su mente, tiene una idea, un pensamiento incompleto. Y lamentablemente, la mayoría, quisiera equivocarme, pero la mayoría no pone, por eso no pone en práctica la palabra de Dios. Porque no venía con idea de ser edificado, de ser corregido, de ser perfeccionado para una buena obra. Y nuestra vida sigue lamentablemente sin crecimiento espiritual, sin entendimiento de Dios. Le voy a dar un ejemplo de cómo trabaja el mal, ¿sí? Cuando nosotros no nos preocupamos, cuando simplemente tenemos la idea del clásico, no pasa nada. Hace tiempo, yo no sé si usted la recuerda, salió una película que se llama Beetlejuice, ¿sí? Si usted no la ha visto, qué bueno, pero todavía la pasan en la tele. Ese Beetlejuice significa jugo de escarabajo. Por la gramática y el fonema en inglés y en español, pues escribe junto, ¿sí? En el sentido legalista del español,
sería yus, que es jugo, of, que es de, y beetle, que es escarabajo. Pero todo esto lleva algo escondido. Y en esa película, ¿sí?, si usted nombraba, no lo haga, si usted nombraba, o quien nombraba 3 veces el nombre del fantasma, el fantasma se aparecía. Y empezaba a hacer travesuras. ¿Y cuánta persona lo vio? Y lo que quedó en su mente es que eso es ficción. No pasa nada, es una película. Y en el no pasa nada, sí se quedó en la mente pronunciar 3 veces el nombre. ¿Y qué pasaba cuando ¿Y qué pasaba cuando las personas nombraban 3 veces el nombre de ese fantasma? No se iba a aparecer el fantasma, por supuesto que no. Pero lo que el diablo no dijo es que el demonio, la potestad o la hueste que responde a ese nombre, sí iba a responder a su llamado. Y usted se quedó con el no pasa nada. Usted no, otra vez, perdóname Dios. Y así trabajan las tinieblas. Y del mismo modo, por eso es que el diablo astutamente ha dicho, son cristianos. ¿Y cuánta gente ha recibido ese sobrenombre? Porque no se ha dado cuenta que está limitado al pequeño. Así como esas personas no sabían que estaban invocando a un demonio, dijeron, no pasa nada. Pero sí pasó. ¿Sabe usted que la mayoría de los personajes que han hecho de los actores que han hecho este personaje del Guasón han terminado psicológicamente mal o muriendo? Porque ese es un demonio. Es un demonio que se metió a su mente porque le dijo, no pasa nada, tienes la idea equivocada. Lamentablemente, en Cristo pasa algo similar. Cuando oímos o leemos la palabra de Dios, tenemos la idea de que vamos a aprender del pasado. Eso se llama historia, mi amado hermano. Tenemos que despojarnos de esa idea. No venimos a aprender historia. Venimos a ser edificados por Dios para corregir nuestra vida y para tener una solución cuando alguien se nos acerque con el mismo problema. La verdad y la realidad de la Biblia es que tú cambies el nombre del personaje, pongas el tuyo, oigas, hagas y te convenzas de que si Dios te está mandando a hacer las cosas, se tienen que hacer. Cuando Dios te ha hablado, no tienes que pedir que se hagan, tienes que manifestar las cosas. Cuando Dios ya te ha dado una palabra de poder, la idea de Dios es que tú la declares. No la idea que tú tienes de guardártela en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para manifestación. ¿Y cuántas veces ves problemas y ves actitudes en las personas, en ti mismo? Estás batallando con una debilidad y Dios ya te dio la palabra de poder y piensas que porque esté en tu mente y en tu corazón, la palabra va a tener el efecto porque tienes esa idea. Pero estás muy equivocado. San Juan 14:12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es autoridad de Dios. Esto es poder de Dios para tu vida, para tu bien, para que tú hagas. No dice de cierto les digo, el que cree en mí, obras yo haré por él. Él también las hará. Porque tú estás creyendo que por Jesucristo, tu
fuiste hecho un hijo de Dios igual, con el mismo poder y con la misma autoridad. Los creyentes y los cristianos se congregan esperando que Dios haga algo. Los hijos vienen a conocer la voluntad del Padre para manifestar su poder. ¿Se recuerda usted lo que Dios mandó la semana pasada? Con esto lo voy a confrontar con su pensamiento. ¿Usted no se dio cuenta? Se lo voy a recordar. Si usted lo quiere buscar, Éxodo 34 del 1 al 10. Pero Dios habló la semana pasada. Dice la palabra: y Dios dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y Dios nos hizo saber cuáles son esas 2 tablas: la mente y el corazón. Y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube al monte mañana, y sube de mañana al monte, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como Dios le mandó, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Dios descendió en la nube y estuvo con él, proclamando el nombre de Dios. Y pasando Dios por delante de él, proclamó: Dios Jesucristo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo, delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Dios, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Dónde está Moisés ahora? ¿Por qué cree usted que Dios le llamó para decirle lo que le dijo a Moisés? Porque usted tiene una idea equivocada. La semana pasada Dios le dijo: prepara tu mente y tu corazón, búscame de mañana, adórame y yo descenderé para hacer algo contigo. ¿Quién lo hizo? Porque usted pensó que le había dicho a Moisés. Porque usted se fue con la idea de que Dios le habló para contarle lo que le había pasado a Moisés. ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto? Usted no se dio ni por enterado. Dios le dijo: prepárate para mañana. Y le está haciendo hoy la misma invitación, por si no se ha dado cuenta. Limpia tu mente, tu corazón. Te espero mañana por la mañana, a ti solo, un encuentro tú y yo, porque voy a hacer contigo cosa tremenda. ¿Cuántos dicen amén para la gloria de Dios? Y esto pasa por las ideas que tenemos con Dios. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Yo no veo cabizbajo, qué bueno. Dice el Señor que la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento.
Porque a partir de hoy usted va a corregir su vida. Usted se está dando cuenta que tenía una idea equivocada. Usted no viene a hablar a Dios de lo que hizo con Moisés o con David o con alguno de los profetas, no. Usted viene aquí a oír a Dios hablarle a usted. Ese es el pensamiento de Dios, porque quiere hacer cosa tremenda en su vida. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios levantó a los profetas? ¿Qué vida tan difícil la de un profeta? Yo me preguntaba por qué. Porque, ¿sabe usted por qué Dios levantó a esos hombres? Porque la gente no entendía a Dios. Porque la palabra de Dios es demasiado grande como para un hombre. Por eso Dios tomaba a un hombre, le enseñaba y mandaba a ese hombre a hablar en el lenguaje, a hacer la palabra más explícita como usted hoy la está recibiendo. Y eso es lo que Dios espera de todos sus hijos. Que todos entendamos, porque por eso está escrito que Dios nos llamó a la luz del mundo. Para sacar de las tinieblas a los ignorantes. No te equivoques, tú estás mal. Muéstrame, dime dónde. ¿En qué libro se da testimonio que la Virgen de Guadalupe es salvadora? Si ustedes buscan la historia, ¿sabe por qué la tuvieron como deidad? Por 12 milagros que supuestamente hizo 12 milagros. Yo aquí veo más de 12 milagros para gloria del Señor Jesús. Generaciones salvadas. Gente que está siendo alimentada por el poder de la palabra de Cristo. Y si nos ponemos a buscarle, Dios bendito. Nomás voltee para afuera. Y para donde usted voltea, ahí está el milagro de la creación del poder del soberano. Pero hay que tener una profunda intimidad. Quitarnos la idea de que la palabra de Dios es para conocimiento. Lo leímos al principio. Por medio del apóstol Pablo nos dice, es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que seas perfecto y preparado para toda buena obra. No para que aprendas historia, no para que vayas delante de un pastor o de algún otro hermano a hacer alarde de cuánto conoces de la Biblia. ¿Se acuerda de aquel pastor que fue engañado por un judío? Se le acerca un judío y le dice, tú mueves masas, déjame decirte que la iglesia va a ser perseguida. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Son engañados por la vanidad. Este judío le dice, ¿te sabes Apocalipsis? Te lo puedo decir de memoria. Te lo puedes saber de memoria, pero ¿dónde está la revelación del Espíritu Santo? No es para eso, amado hermano, para lo que Dios nos reúne. Y qué importante es la oración que hacemos al principio. ¿Por qué recibimos la revelación de Dios? Porque nos encomendamos a Él. Porque no nos paramos como sabios a decir, a ver, Señor, ¿qué tienes de nuevo para mí? Yo puedo entenderte. Pablo dice, el que quiera hacerse sabio, hágase ignorante. Y esa es nuestra oración, Señor. Nosotros no tenemos la capacidad. Ábrenos tú el entendimiento. Y así recibimos de Dios, porque estamos en un mismo sentir. Nuestra mente cambia, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Por eso Dios levanta a la gente. Por eso Dios ve el interés, lo decíamos también el día de ayer. Tú no vas a tener revelación
de los misterios de Dios si no le muestras a Dios interés? Ay, ahí está la Biblia para el domingo, para el sábado, para el viernes, para el día de culto, pero nada más. Ahí está la oración para mi desgracia, para mi necesidad, pero nada más. Bueno, pues lo que siembras, cosechas. Si esa es tu idea, hazte a la idea de que eso vas a recibir. Poco siembras, porque una idea es poco, poco recibes. Si las cosas que pides y esperas no pasan en tu vida, es porque tienes la idea de que Dios hará por ti. No te equivoques, Dios te hablará para que tú hagas. Le voy a leer, búsquelo si usted gusta, Santiago 1, 16 y 17. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Santiago 1, 16, 17 dice: mis queridos hermanos, no se engañen, no se hagan ideas equívocas y erróneas. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Todo desciende de lo alto cuando tú lo llamas. Porque si no, hay que estar al pendiente a estarlo acachando. O estar las 24 horas del día para ver cuándo Dios lo avienta. Dice que Dios no cambia. Si Dios nos ha llamado para hacer la imagen y semejanza de Jesucristo, nos ha dado el poder, pero lo que nos está fallando es la fe y la perseverancia. Con 2-3 días de oración, amado mío, ¿tú quieres que todas las cosas funcionen? Dios está perfeccionando tu fe. Llegará el día en que en cuanto tú nombres las cosas o mandes, funcionarán, se manifestarán. Pero mientras tienes que trabajar en perfeccionar esa fe. Entonces, pregúntate, amado hermano, ¿qué idea tienes de ti mismo? ¿Eres un creyente? ¿Eres un cristiano? ¿O eres un hijo o una hija de Dios? ¿Qué piensas hacer? Dios te ha dado la palabra para que tú la pongas por obra. Para entender a Dios necesitas revelación. Para tener revelación tienes que tener una relación íntima y personal con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, amado hermano. No hay de otra. Isaías capítulo 55, 8 y 9 dice la palabra. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No te hagas a la idea que tienes una mente tan poderosa que puedes ignorar al Espíritu Santo para entender la grandeza y la majestuosidad de los pensamientos de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Primera Corintios 2, 6 al 16 dice el Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos hagamos a la idea de que solamente tenemos que ir a las Escrituras, ignorando que lo que está ahí es más alto. En nuestra condición humana no lo vamos a entender. Es como si necesitáramos un traductor, como si Dios hablara un lenguaje que nosotros no, y el Espíritu Santo conoce el lenguaje de Dios y nuestro lenguaje, y nos la pueden hacer entender. Pero dice que tú no verás cosas, ni oirás cosas, ni subirán a tu corazón si tú no muestras a Dios tu amor. Porque solamente están preparadas para los que le aman. Le voy a compartir algo y con eso terminamos. Para gloria de Dios, algo que escuché en una película. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una solitaria? Es una idea. Una idea es resistente y contagiosa. Cuando una idea se instala en el cerebro, es prácticamente imposible erradicarla. Una idea bien formada, bien entendida, se queda ahí en alguna parte de la mente. Y el único soberano y poderoso que puede escudriñar tu mente y tu corazón es el Espíritu Santo. No creas que tú vas a cambiar tu mente. Por esto la palabra alisa tus tablas, limpia tu mente. Señor, todo lo que hay en mi mente y en mi corazón que no te agrada, Padre, que tu Espíritu Santo lo eche fuera, lo traiga a mi mente consciente, a revelación, para que yo en el poder de la palabra también lo eche fuera. Porque te recuerdo, Dios te está llamando para que mañana temprano descienda a un encuentro personal contigo, no con Moisés, contigo. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús.